terminar de otra manera con la dictadura de los acreedores sobre nuestro país, pero tiene que ver, por otro lado, con la actitud sumisa de un gobierno que es más una administración colonial que un gobierno propiamente dicho, con autonomía y con voluntad de representar a la ciudadanía, de voluntad de representar a sus votantes, ¿no? Yo creo que esa es la principal causa de lo que estamos viviendo en estos momentos, y la reforma, como en todo lo que se ha hecho en los últimos tiempos de manera apresurada y muy poco documentada, es una chapuza en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hasta el punto de que el propio proponente tiene que enmendarse a sí mismo a la totalidad. Y yo no descarto que en el Senado tengan que hacer otra enmienda de totalidad, porque es que se pasaron de frenada. Ya no solamente no perseguían los delitos contra los derechos humanos, sino los delitos comunes, ¿no? Y se han vuelto atrás y se ha convertido en una ley obvia, ¿no? Que es la persecución de los delitos comunes por parte de los tribunales españoles, cosa que no tiene mucho sentido de manera diferenciada, porque la naturaleza de la ley debería ser la persecución de la vulneración de los derechos humanos, cosa que ha quedado fuera, como he dicho antes, mediante una derogación. Esta modificación legal, esta modificación chapucera, en nuestra opinión, yo creo que en la opinión de todos los grupos, es claramente inconstitucional porque denuncia tratados sin denunciarlos, porque además elimina la tutela judicial efectiva con este carácter retroactivo de la ley, porque limita la participación política del Congreso de los Diputados a través de vías espúreas, a través de un fraude de Constitución o un fraude de reglamento. Es decir, todos estos elementos, en mi opinión, están en la cabeza de todos y tampoco me voy a extender en ello. Sí me gustaría hablar de lo que podemos hacer, ¿no? Aparte de la oposición política. La oposición política, que a mí me parece fundamental, la oposición en el Congreso, la oposición en el Senado. Yo creo que también es necesario, se ha dicho aquí, y yo lo aplaudo, el hecho de que los que estamos en contra podamos articular también mecanismos a través del propio Tribunal Constitucional, sobre todo porque estamos convencidos de que esta medida es inconstitucional, no solamente a nosotros, hay otras instancias que pueden recurrir y deben recurrir al Tribunal Constitucional. Yo creo que deberíamos comprometernos las fuerzas políticas que aquí estamos también a que en el caso de un cambio de gobierno derogaremos esta ley y recuperaremos, incluso yo diría que más atrás de 2009, la legislación penal internacional, la persecución penal internacional en nuestro país, porque, bueno, yo creo que 2009 abrió una puerta y el Partido Popular, en su mejor estilo, le ha dado una patada a la puerta y ha hecho saltar los goznes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que deberíamos también volver atrás y derogar esta medida, y también creo que todavía estamos a tiempo y estaremos a tiempo de oponernos a través de la movilización social. Creo que todos esos aspectos son importantes y creo que, en definitiva, es una ley de cortos vuelos. Yo me refería a la ley argentina de punto final y obediencia debida. Es de punto final de la jurisdicción penal internacional y obediencia debida a los mercados, ¿no? Pero esa ley también tuvo finalmente cortos vuelos. Yo espero que esta ley, de la misma manera, sea debidamente recurrida y debidamente derogada. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Irene Lozano Domingo, diputada del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia y portavoz, entre otras, de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo. Muchas gracias, Maite. Gracias a todos ustedes por venir en representación, en muchos casos, de organizaciones de derechos humanos, de las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en resumidas cuentas, de la sociedad civil más sensibilizada con este tema, por venir aquí en un acto parlamentario que a mí me resulta especialmente satisfactorio y que es el primero de este tipo que tengo en los 2 años que llevo aquí, que es el compartir nuestras preocupaciones con la sociedad civil, de la que todos, al fin y al cabo, somos parte, ¿no? Y el ver cómo podemos buscar la manera de trabajar juntos contra esta reforma legal que es tan aberrante. Voy a ser muy breve porque hay mucha gente de la que está anunciada a la que me interesa especialmente escuchar. Creo que estamos todos en el secreto de lo que significa esta reforma legal. Creo que
donde lo debemos explicar es fuera de aquí, fuera de todos los que estamos aquí, que ya conocemos los mecanismos por los cuales esta reforma liquida de facto la jurisdicción penal universal y garantiza la impunidad a los criminales de la peor especie, garantiza la impunidad a los genocidas, a los tiranos, a los mafiosos, a los corruptos, a los vulneradores de derechos humanos, a los torturadores, a los asesinos, es decir, a toda esa gente que está en el infierno de las consideraciones de los demócratas, es para la que el mundo será un lugar mejor el día que esta ley se apruebe definitivamente. Y creo que estamos todos los que nos hemos reunido aquí conjurados para tratar de evitar que eso ocurra, para hacer, en la medida de nuestras fuerzas, que desde luego por parte parlamentaria creo que tenemos la energía, pero tenemos la limitación de encontrarnos frente a una mayoría absoluta del Grupo Popular. Nos encontramos ante esta reforma legal que, como digo, hará que el mundo sea un lugar más cómodo para los peores criminales, pero que además sienta un precedente y forma parte, es decir, que debemos estar muy vigilantes también en el futuro, de un cambio en la actitud política respecto a nuestras relaciones internacionales, que significa que dejamos que las tiranías dicten cómo se organiza el sistema jurídico español. Es decir, es China quien, por una demanda muy concreta, uno de cuyos protagonistas está presente y hablará y le escucharemos a continuación, decide presionar a España para que cambie la ley. De manera que se da el vuelco político sobre el debate de mayor importancia que está teniendo en este momento en el mundo, que es si vamos a conseguir que en China se respeten los derechos humanos de acuerdo a nuestros estándares o si China va a conseguir imponer sus limitados estándares de defensa de los derechos humanos o mejor dicho, por decirlo directamente, sus vulneraciones de derechos humanos a los regímenes democráticos. Y en ese debate España se inclina por aceptar las presiones de un régimen tiránico. Yo creo que debemos actuar en dos frentes. Por un lado, desde el punto de vista jurídico, lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, en recurrir ante el Constitucional. Como saben, nosotros los grupos parlamentarios necesitamos al menos 50 diputados para poder hacerlo, pero yo ya lo ofrecí desde la tribuna del Congreso. Creo que ese recurso, si finalmente el Partido Socialista lo presenta, debería permitir la ampliación, no por necesidad, porque obviamente los 50 diputados los tiene, sino por darle mayor fuerza política a ese recurso, la inclusión de diputados de todos los grupos parlamentarios. Y creo que tenemos que hacer, y esto es muy importante, entre todos, incluidos todos ustedes e incluidos los medios de comunicación, tenemos que hacer mucho trabajo ante la opinión pública. Para mí, uno de los aspectos más tristes en todo este breve proceso de tramitación de esta ley han sido los comentarios que me llegaban a través de Twitter de gente, de ciudadanos de a pie, reprochándonos que nos preocupemos por lo que pasa por ahí fuera con la cantidad de problemas que tenemos en España. El día que el Gobierno termine de conseguir que ese egoísmo se implante a toda la población y que los ciudadanos españoles, los demócratas españoles, solo nos preocupemos de lo que pasa en España, habrán conseguido su último objetivo. Y creo que eso es lo que debemos evitar. Creo que debemos trabajar fuera de aquí. A mi grupo ya nos han llegado invitaciones para celebrar debates fuera de aquí en la universidad respecto a la justicia universal. Creo que debemos fomentar eso porque el día que el Gobierno comprenda que esta reforma tiene un coste electoral en votos será el día que haga algo para cambiarla o para no llevarla hasta sus últimas consecuencias. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. A continuación intervendrá Emilio Olavarría Muñoz, diputado del Grupo Parlamentario Vasco y portavoz de dicho grupo en la Comisión de Justicia. Pues, muchas gracias. Tengo que empezar diciendo que a los vascos se nos atribuye un pretendido mito antropológico, el de ser parcos en palabras. Algunos más optimistas afirman que largos en hechos. Yo me encargo, lo siento, de pulverizar sistemáticamente esta pretendida característica o perfil de los vascos, pero bueno, me voy a ajustar por razones obvias y porque va a ser más relevante lo que vamos a escuchar a continuación que lo que podemos afirmar nosotros. En primer lugar, yo llevo muchos años en esta Cámara y es la primera vez que puedo decir con absoluta seguridad que nos encontramos ante una verdadera fechoría parlamentaria.
Y es en el sentido más etimológico. No somos tampoco los vascos muy dados a la exuberancia verbal, pero es una fechoría parlamentaria, en primer lugar, por el procedimiento utilizado para su aprobación. Soraya ya ha dado alguna pista. Se ha utilizado el curioso procedimiento de que el grupo, ostenta la mayoría absoluta, presente una proposición de ley. Cosa inhabitual, cosa inusual. ¿Para qué? Para eludir los dictámenes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Dictámenes que esta proposición de ley, tal como está configurada, nunca hubiera podido sortear. Pero, en segundo lugar, se ha recurrido a un procedimiento que es el de lectura única, de forma manifiestamente fraudulenta. Si recurrimos a la teoría del acto político, estaríamos ante un acto nulo de pleno derecho, por prescindir absolutamente del procedimiento estatuido para su configuración, con efectos Stunk, como si nunca hubiera existido. Si recurrimos a la teoría del acto parlamentario, sería un acto adoptado en fraude de ley, porque el artículo 150 del reglamento, que es el que prevé el sistema de lectura única o el procedimiento de lectura única como excepcional, establece dos requisitos legitimantes. El primer requisito es que la cuestión, objeto de regulación, sea simple. Obviamente no es simple, una cuestión que afecta a la tutela de los derechos fundamentales y a la persecución penal, a la persecución jurídico-penal de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes de lesa humanidad. El otro requisito que se utiliza es que sea interesante o que sea aconsejable, es la expresión que utiliza el artículo 150 del reglamento, para la tramitación de la proposición. Aquí habría que cambiar que sea interesante para la tramitación de la proposición por la locución para quién es interesante tramitar esta proposición por este procedimiento. Obviamente no hay que tener mucha imaginación para saber para quién es interesante tramitar por este procedimiento esta proposición. De forma muy particular para quienes no han suscrito el Estatuto de Roma, que configura la Corte Penal Internacional, y que son las tres grandes potencias que dirigen la batuta del concierto del mundo. Para estos no es interesante, efectivamente, que se tramite. Luego estamos en un acto aprobado parlamentariamente en fraude de ley. Ya solo eso nos legitimaría para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Es un acto nulo de pleno derecho, con efectos Stunk, y un acto que tiene una dimensión parlamentaria de acto adoptado en manifiesto fraude del reglamento, en manifiesto fraude de ley, pero también su contenido material es fraudulento, o es injusto, o es antidemocrático y es antijurídico, por la limitación del contenido material de la justicia universal, a través de los distintos procedimientos que ya son conocidos. Limitación de los requisitos en materia de legitimación activa. Se exige que el acto, el comitente, sea de nacionalidad española, o si es de nacionalidad extranjera, que las autoridades españolas hayan negado su extradición, cosa inusual, absolutamente impensable. Y desde la perspectiva de la legitimación pasiva, que la víctima también sea de nacionalidad española, con algunas excepciones también en relación a algunos delitos. Por la vinculación o la subordinación de los tribunales españoles a otros tribunales que puedan estar entendiendo cuando la justicia universal se caracteriza por la concurrencia del entendimiento a la hora de entender de los crímenes contra la humanidad de los tribunales de cualquier país que esté o que tenga la posibilidad de iniciar un procedimiento penal por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Concurrencia y no subordinación. Por la subordinación a la tipificación de los tratados internacionales suscritos por el Estado español. Tercer elemento limitativo de la jurisdicción universal. Tratados internacionales que provocan un efecto paradójico que ya ha comentado Gaspar Llamazares anteriormente. Los delitos de terrorismo, por ejemplo, que el Código Penal español considera crímenes contra la humanidad, no están considerados así por los tratados internacionales que configuran los crímenes contra la humanidad. Esto provoca un problema técnico que la jurisdicción, los órganos judiciales españoles no van a saber cómo resolver. Y cuarta limitación, ya anunciada por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, por la aplicación de una norma retroactiva con efectos menos favorables, contradiciendo, por lo tanto, la irretroactividad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución y, en mi opinión, también prohibida por el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada por el artículo 24 de la Constitución. Luego, esta es una ley, una proposición de ley que cuando se convierta en ley, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, nosotros ya nos ofrecimos nuestros votos para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. La pregunta ¿es pertinente presentar un recurso de inconstitucionalidad desde una perspectiva
democrática y jurídica, sí. ¿Es el Tribunal Constitucional capaz de declarar la inconstitucionalidad de esta norma? Bueno, veremos. Vamos a dejarlo así. En todo caso, vamos a intentarlo. Yo creo que lo debemos intentar, porque, y ya con esto acabo, para intentar por primera vez pulverizar el mito antropológico al que antes me refería, configurar la justicia universal como está configurada en los 6 tratados internacionales que la prevén. Cualquier acto, cualquier crimen de lesa humanidad puede ser enjuiciado en cualquier país, cualquiera que sea la nacionalidad del comitente del delito y cualquiera que sea el lugar donde ese delito se haya cometido. Si no lo hacemos así, y esta proposición hace exactamente lo contrario, es la antinomia de esta concepción de la justicia universal, estamos provocando una reversión de uno de los avances más notables de los siglos XX y XXI en materia de protección de los derechos humanos. Y mi grupo a esto no va a jugar nunca. Gracias. Va a cerrar el número de intervenciones de la primera mesa Esther Capellà Farré, senadora del Grupo Mixto por Esquerra Republicana de Cataluña y portavoz de la Comisión de Interior e Igualdad. Gracias. Bien, en primer lugar, agradecer a la Asociación Pro Derechos Humanos de España que nos haya permitido participar de este acto. Bien, esto de hablar la última comporta muchos riesgos y comporta el hecho de que ya se han dicho muchísimas cosas, pero en todo caso no está de más recordar, ¿no?, o intentar afianzar determinadas definiciones que por no repetidas a veces quedan en el aire o pueden quedar en el aire. El principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos en una sociedad global. En noviembre del 2009, la jurisdicción universal ya fue objeto de una importante reforma que ya vino a limitar de forma considerable su ámbito de actuación. Se han referido antes los distintos ponentes que han hablado. La reforma ya supuso restringir la competencia de la jurisdicción española al introducir la exigencia de un necesario vínculo de conexión relevante con España. En ese momento, Esquerra Republicana de Cataluña nos opusimos a dicha reforma. En este caso, hubo determinados grupos parlamentarios que sí se pusieron de acuerdo. Algunos están sentados aquí, vaya, prácticamente todos, menos el PP. Nosotros entendíamos que suponía restringir la jurisdicción universal, distanciándola de la consolidada doctrina constitucional y, efectivamente, significaba que nos apartábamos de lo que decían otros países de la órbita en la que nosotros nos queremos sentir o nos queríamos sentir desde Cataluña referenciados, como podía ser Bélgica, Dinamarca, Suecia, Italia o Alemania. Cuando pensábamos que las cosas no podían ir a peor, pues efectivamente van a peor, porque la reforma que el Partido Popular ha presentado en relación a la modificación de la justicia universal, que está en este caso a punto de aprobarse y que será enviada y ha sido enviada al Senado, implicará que solo puedan ser investigados determinados delitos e incluso va más allá, suprimiendo las acusaciones populares del ejercicio de la jurisdicción universal, dejando exclusivamente la acción penal en manos de particulares y el propio Ministerio Fiscal. Es evidente que debe ser reconocido el papel que han jugado las acusaciones populares, en este caso en la defensa de los derechos humanos y de la justicia universal, y es evidente por qué motivo también se las quiere apartar de la posibilidad de accionar. También es verdad, y se ha introducido nuevas reformas que incorporan el sobreseimiento retroactivo, como se decía también por algunos de los ponentes que han intervenido, vulnerando de forma flagrante el principio de la seguridad jurídica, que de hecho impone la solución totalmente contraria y efectivamente también significa la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y, en definitiva, también se vulnera la doctrina que emanaba de Nuremberg. Por estos motivos, Esquerra Republicana se opone a la reforma planteada y, en este sentido, también en el Congreso de los Diputados presentamos una enmienda con un texto alternativo y anuncio aquí que nosotros también, en este caso, la única senadora de Esquerra Republicana, hará exactamente lo mismo en el Senado presentando veto a la ley. Es verdad que el texto que nosotros presentábamos, el texto alternativo, venía a engrandecer
consideramos nosotros, la calidad democrática de la justicia y nos comprometíamos otra vez más en la defensa de los derechos humanos. Nosotros volvíamos con este texto al momento anterior de la reforma del 2009. Efectivamente, no es necesario reafirmar o decir, o sí a veces es necesario decirlo o reafirmarlo, que nos encontramos, en este caso, en el Gobierno del Estado español, una derecha retrógrada que aprovecha cualquier oportunidad y no únicamente tiene la tentación, sino que lo consuma y lo hace realidad, de modificar e involucionar. Es decir, todo va en contra siempre de todo aquel pequeño avance o avance sustancial que se ha producido y a todo aquello que se ha referido a la exigencia de responsabilidades, de rendir cuentas, transparencia, etcétera, etcétera. Bien, yo no querría ser escéptica, pero lo soy y lo voy a ser. Desde Esquerra Republicana, mucha fe o poca fe, casi por decir escasa fe, en el Tribunal Constitucional. No es necesario que recuerde por qué y por qué motivos, pero en todo caso no nos opondremos a que se lleve a cabo todas aquellas acciones tendentes a intentar dejar sin efecto la reforma que se anuncia por parte del Partido Popular. Confiamos más en lo que son los tribunales, en lo que representan y son y han sido y representan y representarán los tribunales internacionales y esperamos que efectivamente enmiende la plana, en este caso al Estado español, y que, en definitiva, la nueva reforma, que aún no ha llegado a su culminación, pero que llegará, porque evidentemente a nadie se le escapa que también en el Senado la mayoría absolutista, que no absoluta, del Partido Popular hace que las leyes pasen sin prácticamente no podamos hacer nada a los grupos de la oposición y que evidentemente, como se decía y se anunciaba, transgrediendo cualquiera de los requisitos de forma y vulnerando en consecuencia los distintos reglamentos de las cámaras. Muchas gracias. Gracias a todos y ahora rápidamente vamos a hacer un cambio de intervinientes en la mesa.
Comenzamos la segunda ronda de intervenciones, en la que van a intervenir varios conocidos juristas y una periodista, Olga Rodríguez. Le cedemos la palabra en primer lugar a Manuel Ollesese, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, jurista de reconocido prestigio, experto en justicia universal y profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Maite. Buenos días a todos y muchas gracias también al Congreso por estar aquí y felicitar en primer lugar, como no puede ser de otra forma, a los parlamentarios que nos han precedido en el uso de la palabra. Que la verdad que con lo que han dicho, pues yo creo que los que estamos en esta mesa poco más podemos añadir. Sin embargo, y en el tiempo que se me ha dado y en la condición que he sido aquí invitado, más allá de mi pertenencia a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, pues quiero resaltar también desde el punto de vista estrictamente técnico, del que no tengo la menor duda de que la reforma o la propuesta de ley vulnera no solo el derecho internacional, sino también la Constitución española. Si hay un principio básico en el ámbito del derecho penal internacional y en la persecución de los crímenes internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, es que los crímenes de los que hoy estamos hablando aquí, genocidio, lesa humanidad, tortura, desaparición forzada de persona y otra, jamás pueden quedar impunes y que estos crímenes deben ser perseguidos por los Estados, como se ha dicho antes, con independencia del lugar donde se cometieron y de la nacionalidad de las víctimas y victimarios. La propuesta ignora, lamentablemente, que el principio de jurisdicción universal es tan título jurisdiccional como el principio de territorialidad, como el principio de protección o como el principio de personalidad pasiva. Olvida intencionadamente que no es una creación ni del juez Garzón, ni del juez Pedraz, ni de la fiscal Lola Delgado, que está aquí, ni de ningún otro juez. No es una creación nacional, sino que es un principio derivado del derecho internacional. Olvida deliberadamente que está basado en un interés supranacional, no solo que también defiende bienes jurídicos o protege bienes jurídicos nacionales, sino también supranacionales. Y es un principio, como se dijo desde hace muchísimo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que está posibilitando al país que lo ejerce, al Estado que lo ejerce en defensa de los derechos humanos, representar a la comunidad internacional en la obligada persecución de estos crímenes. Es el principio que va a permitir el enjuiciamiento de los crímenes más graves, de los más horrendos, como aquí luego en la siguiente mesa lamentablemente las víctimas nos contarán. Está negando a sabiendas la propuesta, que es un principio de solidaridad. Está negando a sabiendas que la finalidad última de este principio, sin lugar a dudas, es la persecución y el combate de la impunidad. Y lo que es peor, olvida la naturaleza jurídica. No estamos hablando de simples hurtos, robos o estafa, sino que estamos hablando de crímenes internacionales de primer grado, de crímenes internacionales investidos del carácter de jus cogens y que, por tanto, desde Nuremberg, como decía antes, la comunidad internacional se obligó y se comprometió en la persecución de los mismos. Y olvida que también es lamentable que el derecho convencional y también el derecho consuetudinario internacional no solo permite, sino que obliga en determinadas ocasiones la persecución de estos crímenes al amparo del principio universal o del principio cosmopolita. Y ahí están sabidos por todos los que estamos aquí el artículo 3 de los convenios de Ginebra, por poner un ejemplo. La conclusión es doble. Por un lado, choca, como digo, frontalmente con el derecho internacional porque se pretenden modificar tratados internacionales. ¿En qué cabeza humana, en qué cabeza de cualquier jurista, de los muchos que hay aquí también presentes, sentados en la sala en la que estamos, que se pueda modificar un tratado internacional en virtud de una ley interna? No puede cambiarlo, no puede añadir requisitos cuando el derecho internacional, ni el convencional, ni el consuetudinario los están exigiendo. Destroza, sin lugar a dudas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y muy especialmente la conocida sentencia del caso Guatemala, la 237 del 2005, cuando consagró el Tribunal Constitucional las dos características básicas del principio universal. Por un lado, que es absoluto y no limitado ni restringido, y en segundo lugar, el carácter concurrente del mismo y no subsidiario. Se ha dicho aquí, desde luego lo compartimos,
que con esta artillería de argumentos jurídicos y otros que se expondrán, es un principio que no obedece la modificación a razones técnicas jurídicas, sino, como se ha dicho antes, a otro tipo de razones. Probablemente de clientelismo, de compra legislativa de otro Estado al Estado español. Es una reforma a la carta, parece que se han ido a la Audiencia Nacional, juzgado por juzgado y caso por caso, para decir qué tenemos que hacer para cerrar todos y cada uno de los casos y muy especialmente los que están molestando a China, a Estados Unidos y a Israel. Que subyace, sin lugar a dudas, y no son palabras mías, sino del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha dicho bien claro que es contraria a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las garantías. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho también en alguna ocasión, en el 2011, en el 2010, que a través del legislativo se quiere inferir en el curso de un procedimiento judicial y cambiar el desenlace final del litigio. Es, por tanto, en palabras del Constitucional y del máximo garante en el ámbito regional europeo de los derechos humanos, contrario a la tutela judicial y a un principio con todas las garantías. Y termino, y voy terminando. El único escenario posible hoy, el único, ante una Corte Penal Internacional que tenemos con carácter complementario, que tiene limitadas las competencias tanto temporales, por ración en materia y por otra serie de circunstancias, que se puede enjuiciar a estos grandes criminales, que se puede cumplir las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, sin lugar a dudas, es acudir al principio de justicia universal. Y la rentabilidad, ahí está, no solo es rentable el principio de justicia universal porque haya un condenado, sino porque se está ayudando y se está colaborando a otras jurisdicciones. A Guatemala, que ha podido enjuiciar a Ríos Montt, y probablemente, y así lo dijo la presidenta del tribunal aquí, gracias al caso español, por poner un ejemplo de otros que podíamos hacer. En definitiva, a mi criterio y desde el punto de vista estrictamente técnico, más allá que lo siento y lo padezco como propio, la propuesta de modificación, sin lugar a dudas, como se ha apuntado en la mesa anterior, debilita el Estado de Derecho, contraviene el derecho internacional, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y, muy lamentablemente, garantiza la impunidad. Me voy contento por lo que he oído en las mesas anteriores, esas cuestiones de inconstitucionalidad que se van a plantear. Supongo que habrá estrategias en la Fiscalía y en los juzgados. Pero, desde luego, la experiencia nuestra, y muy especialmente de los que, además de la profesión que tenemos, el poco tiempo que nos permite, lo dedicamos a colaborar, en mi caso, con la Asociación Pro Derechos Humanos de España, si algo hemos conseguido en la lucha de los derechos humanos ha sido insistir, insistir, insistir. Y termino como homenaje a las víctimas con dos versos. Son dos versos que se los entregó una niña de 10 o 12 años no hace mucho en Guatemala a la presidenta del tribunal cuando enjuiciaba a Ríos Montt. Y le venía a decir lo mismo con estos versos. Primero, la impunidad insoportable en Guatemala. Ahí están los procesos seguidos en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Y el día que sacó la sentencia, el tribunal guatemalteco le entregó estos versos, que solo voy a leer dos, que decía: hoy el cielo se llena de lluvia, con las lágrimas de los muertos, de los desaparecidos, de los desterrados, de los exiliados. Agua fresca con olor a justicia, a respeto, a dignidad, aunque sean unas gotas. Hoy, 10 de mayo, día de la sentencia, muchas madres dormirán finalmente en paz, aunque sea por una noche, entre ellas la mía. Nada más y gracias por su atención. Muchas gracias. Me permito recordar, por favor, que nos limitemos al tiempo establecido por el bien de la tercera y última mesa. Y cedo la palabra a Carmen Lamarca Pérez, abogada y catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. Muchas gracias. ¿Funciona? Ahora. Muy bien. La verdad es que yo creo que la justicia no es solo una cuestión interna. Ejercer la jurisdicción no es solo y únicamente, como se ha dicho muchas veces, un acto de afirmación de la soberanía de cada Estado, porque por encima de la defensa de los propios nacionales y por encima de la defensa de los propios intereses, debe estar la protección de todos los ciudadanos frente a la realización, al menos frente a la realización, de los crímenes más graves, de aquellos que en realidad nos afectan a todos y afectan a los intereses de todos los Estados. Y por ello
hecho, la mayoría de estos se han comprometido a perseguir. La justicia universal se constituye así en un principio de solidaridad cosmopolita en materia de enjuiciamiento criminal, cuya reforma trasciende a los mandatos internos de la legislación de cada país, porque es verdad que para poder modificar esta materia hay que estar especialmente atento al carácter de las normas de carácter internacional a cuyo cumplimiento nos hemos comprometido. Y en este sentido yo creo que claramente, como aquí se ha dicho, la reforma de la justicia universal que ahora se pretende puede significar un grave obstáculo para el cumplimiento de estos compromisos o incluso un sencillo y llano incumplimiento. Es sabido que tratados como, por ejemplo, la Convención sobre el delito de genocidio, pero también los que se firman en materia de delitos como el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la prostitución, etcétera, imponen expresamente en muchos casos que los Estados que se adhieren a los mismos tengan la obligación de investigar y de perseguir estos delitos, incluso aunque no se hayan cometido dentro de sus fronteras, y difícilmente se va a poder llevar a cabo esta persecución si se aplican los estrictos requisitos que la reforma plantea. En el caso de la Corte Penal Internacional, Manuel nos lo decía hace poco, además esta jurisdicción declara expresamente que ella es la que tiene carácter complementario con respecto a las jurisdicciones nacionales, pero es que además la jurisdicción de la Corte Penal Internacional puede generar también grandes espacios de impunidad porque no puede conocer de los delitos realizados antes de su entrada en vigor y además debemos tener en cuenta la importancia y la cantidad de países, China, Estados Unidos, que no han firmado su adhesión a este órgano internacional. No podemos olvidar tampoco el papel decisivo que las jurisdicciones nacionales han jugado en muchos casos para servir de impulso a la apertura de procedimientos en países donde no siempre resulta posible realizar ese enjuiciamiento. Y es que limitar la jurisdicción universal exigiendo requisitos como, por ejemplo, la nacionalidad española de los autores o de las víctimas o un vínculo de conexión con España, yo creo que resulta absolutamente contradictorio con el origen y con el fundamento de este principio. En el caso de la exigencia de la nacionalidad, porque es confundir el principio de justicia universal con el principio de personalidad activa o de personalidad pasiva, y en todos los casos, porque, como señalábamos, el interés de la persecución delictiva en la justicia universal no pertenece a un Estado, pertenece a toda la comunidad internacional y no reside en el interés concreto de cada uno. Es más, y de ahí la grandeza del principio de justicia universal, la mayor legitimidad moral del principio reside precisamente en que no está basado en la defensa de intereses propios. De todos los argumentos que a lo largo de estas reformas se han esgrimido para limitar el principio de la justicia universal, a mí el que menos me convence es aquel que acude al criterio de la no injerencia en los asuntos de otro Estado, porque este criterio defiende un concepto de soberanía trasnochado y escasamente democrático. El criterio, además, francamente, me recuerda demasiado a ese coloquial y tristemente famoso argumento de que los trapos sucios se lavan en casa, un argumento que durante tantísimos años se ha utilizado para sustraer a la justicia y para ocultar los casos de violencia de género, por ejemplo. Cada uno en su casa, cada uno en su país, olvidando que las víctimas de los delitos, al menos las víctimas de los clásicos delitos internacionales, no tienen nacionalidad a los efectos de su protección, que la ley las ampara sean de donde sea, incluso aunque sean apátridas. Por ello, yo creo que una auténtica consagración sin límites del principio de justicia universal nos acerca en mayor medida a ese maravilloso concepto de que nos podamos considerar ciudadanos del mundo. En realidad, dicen los patrocinadores de esta reforma que lo que no se quiere es convertir la Audiencia Nacional en un tribunal penal internacional, cuando, señores, la única salida honrosa que tenía ciertamente la Audiencia Nacional
para dejar de ser un tribunal excepcional era precisamente la de convertirse en un tribunal penal nacional de causas internacionales, que es exactamente el título que le debería corresponder. Es indudable que la cuestión de la jurisdicción es una cuestión política y por eso se ha generado este debate. El ejercicio de la jurisdicción, reitero, incluso en los casos de aplicación del principio de territorialidad, no es un acto de soberanía, no es solo un acto de soberanía. Se trata de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva que evite la impunidad de las acciones que atentan contra los derechos más fundamentales del hombre. Por ello, a mi juicio, y como aquí se ha manifestado también, resulta claramente contraria a nuestro texto fundamental una reforma realizada a través de un proceso legislativo sumarísimo y encubierto, que en definitiva pone trabas a la realización del valor de la justicia, que según la Constitución constituye un valor superior que vincula no solo la actuación de nuestros jueces, sino la actuación del propio legislador, por lo que si su limitación supone en la práctica la negación de ese derecho a la luz de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que establece el juicio de ponderación, creo que claramente debe conducir a la declaración de esta reforma como contraria al texto constitucional. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Y cedo la palabra a Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional. Hola a todo el mundo. Gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por la organización de este acto. Estoy aquí en calidad de fiscal y cuando empezaba a hablar pensaba, la primera mesa ha sido completa, extraordinaria, los que me han precedido en esta mesa también, y yo tengo que transmitir, a pesar de ser fiscal, a pesar de mi condición de operadora jurídica, que tengo una enorme tristeza, una enorme tristeza. Es muy difícil transmitir desde la justicia esta sinrazón, porque no tiene sentido. En 1985 disponíamos de la jurisdicción universal absoluta. En el año 96 se ejercitó y se hizo plenamente. En el año 98 se dictó una orden de detención contra Pinochet. La hizo el juez Garzón. Fue un antes y un después, un punto de inflexión. Fue un aviso a navegantes. El mundo supo que los dictadores iban a ser perseguidos. El mundo conoció que no había espacios de impunidad donde la justicia, nuestra justicia universal, no llegase, porque todos contribuíamos de alguna manera a mantener esas condiciones y esos derechos humanos. En el año 2003 se empezaron a poner nerviosos en el Tribunal Supremo y dictaron su sentencia de Guatemala, una sentencia complicada que limitaba complicadamente la jurisdicción y el ejercicio de la jurisdicción universal. Nuevamente, las víctimas, las asociaciones de víctimas, los que han sufrido esas vulneraciones, violaciones de derechos fundamentales, se empujaron con investigación, empujaron con ahínco, empujaron con recursos, empujaron con voluntad y con ilusión y recurrieron ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia hoy vigente, que no se le olvide a nadie, la de 26 de septiembre del año 2005, la sentencia de Guatemala. No solamente interpretaba el antiguo, maravilloso 23.4 del año 85, sino también nos explicaba lo que era la jurisdicción universal.